Ahí estamos. Bienvenidos. Bueno, no sé si será de noche, de día, de tarde o qué hora es allá en tu país, pero bueno, voy a hacer una serie de videos nuevos para compartir un pequeño librito que es muy conocido por todos, ¿no? Porque se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Y bueno, lo quiero compartir y que vayamos comentándolo mientras lo voy compartiendo, no que sea una simple lectura y nada más, ¿no? Más que nada como una reflexión sobre el libro. Este libro, bueno, lo van a encontrar en YouTube, en audiolibros, porque bueno, lo han subido muchas personas, están en muchos canales, pero yo quisiera que lo hagamos de una manera un poquito diferente, ¿no? Explorando el libro y reflexionando sobre lo que nos dice, ¿no? En el capítulo 1 de este libro, ¿no? Comienza con este título que les voy a decir ahora, este subtítulo, digamos, que se llama El dilema del caballero. Fíjense en que todos nosotros aquí en esta existencia humana, podemos llamarle, tenemos un dilema. Todos tenemos un dilema. Y vamos a ver ahora qué dilema tenía este caballero. Vieron que los caballeros, ¿no? Antiguos, de antigüedad, llevaban una armadura, ¿no? Para salir a sus batallas. Vamos a ver cuál es el dilema del caballero y poder comprender cuál es el dilema que tenemos nosotros en nuestra vida. A ver si nos sirve, ¿no? Un poco para poder comprendernos, ¿no? Porque quizás el gran dilema que tenemos todos es que sentimos que no se nos comprende, que no somos amados, ¿no? Que nadie nos escucha, o que nos aprueban, o que nos reconocen. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Si nos detenemos aquí, en esta oración, ya tenemos algo para reflexionar. Todos aquí tenemos una idea sobre nosotros mismos, un concepto de nosotros mismos. Creemos que somos buenos y que los demás son malos. En este caso, el caballero creía que él era bueno, que era generoso y que era amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Así como me considero que soy, es así como aparenta que actúo, que procedo o que me comporto en el mundo, ¿no? De acuerdo a ese sistema de creencias que albergo, a ese concepto del yo que tengo. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba doncellas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar doncellas incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas, y debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Acá tenemos otra cosa para reflexionar. Casi todos, aparte de tener esta idea de que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, ¿no? Me voy a acomodar un poco la silla, me sentaré así, ¿no? Que es lo normal acá. También creemos que nosotros podemos salvar a otros, podemos ayudar a otros, ¿no? Y fíjense en que en esto que nos dice acá este capítulo, había doncellas que no deseaban ser salvadas. Muchas personas no quieren ser salvadas y sin embargo nosotros muchas veces nos ponemos insistentes en querer salvar a otros. Solo podremos decir que podemos salvar a otros cuando el otro me lo solicita. Si el otro no quiere, lo más amoroso es dejar que siga su camino y no pretender saber qué es lo mejor para los demás, como hacemos todos aquí. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura.
reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía la armadura. Entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años el caballero se esforzó en ser el número 1 del reino. Otra idea para reflexionar aquí. La vida. Hay que esforzarse. Tengo que ser el mejor, tengo que ser el número 1, superarme. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar, u otra doncella que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante. Julieta. Julieta se llamaba la esposa del caballero. Ella escribía hermosos poemas y decía cosas inteligentes. Y tenía debilidad por el vino. También tenía un joven hijo de cabellos dorados, llamado Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Otra cosa que hacemos los humanos aquí. Si yo soy caballero, mis hijos deben ser como yo, caballeros. ¿No? Julieta y Cristóbal veían poco al caballero, porque cuando no estaba luchando en una batalla, matando dragones o rescatando doncellas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Miren el caballero, ¿no? Estaba poco en casa, porque tenía que esforzarse mucho, y además le gustaba admirarse a sí mismo, ¿no? Con su armadura, con el brillo de su armadura. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Después de un tiempo, ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco su familia fue olvidándose de qué aspecto tenía sin ella. ¿No? Esto sería como lo que nosotros hacemos con los hábitos, ¿no? Algo que nos acostumbramos porque esa máscara que nos ponemos llega a un punto que después se nos hace costumbre, nos acostumbramos a ella, ya no nos la podemos quitar más. Ocasionalmente, Cristóbal, que era su hijo, ¿se acuerdan? Le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Claro, porque ya detrás de la armadura ya no lo veía más, solo se veía la armadura. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. «He ahí a tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre: «Ojalá pudiera ver a mi padre en persona». «No puedes tenerlo todo», le respondió bruscamente Julieta. Es otra cosa que los padres también hacemos, ¿no? Porque el niño quería ver a su padre y la madre le estaba diciendo: no se puede tener todo. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido, y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero las acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Otro tema también. Me gusta hablar de mí, ¿no? Que los demás sepan lo que me pasa a mí.
Y en las familias esto también sucede, ¿no? Que el papá cuenta lo que le pasó en el trabajo y no pregunta a la familia que estuvo en casa porque suponen que a ellos no les pasó nada porque estuvieron dentro de la casa. Un día, Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero. ¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas, dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces, y tampoco me amas realmente ahora. Esta es otra cosa para tomar conciencia, ¿no? Yo amo una idea que tengo de otro, una representación mental que me hago acerca de cómo los demás son. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad, le exigió Julieta. No puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas esa armadura, agarraré a Cristóbal, subiré a mi caballo y me marcharé de tu vida. Cling. Crisis, ¿no? Bueno, esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo, y a su elegante castillo, pero también amaba a su armadura. Porque le mostraba a todos quién era él, un caballero bueno, generoso y amoroso. Detrás de la máscara, de la armadura, damos una imagen. Ahí, esa imagen representa el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? Eso que yo me creo ser, ese cuento que me cuento acerca de mí, ¿no? El caballero creía que él era bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? Si él decía que las tenía, porque Julieta, que era su esposa, no las veía, estas cualidades. El caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena, si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado. Desesperado intentó levantar la visera, pero, por desgracia, también estaba atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. El caballero caminó de arriba a abajo con gran agitación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Quizás no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años, pero la visera era otro asunto. La había abierto con regularidad para comer y beber. Pero bueno, sí, la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente el caballero tuvo una idea. Sin decidir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero, en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. «Herrero», dijo el caballero, «tengo un problema». «Sois un problema, señor», dijo socarronamente el herrero con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. «No estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atrapado en esta armadura», vociferó, al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero.
dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y, olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. «Inténtalo otra vez», ordenó el caballero, sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. «Con gusto», dijo el herrero, balanceando un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. ¡Ay! El caballero se sintió muy turbado. El herrero era con mucho el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. «Estás en una situación difícil, caballero, pero no te des por vencido. Regresa mañana cuando yo ya haya descansado. Me encontrarás al final de un día muy duro». Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. «No te creo, bestia ruidosa», gritó, al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba sentir apenas nada. ¿Ven? Acá tenemos otra metáfora, ¿no? Esa máscara, esa armadura que nos ponemos, nos aleja del sentir. Ya estamos muy metidos en la actuación, ¿no?, del personaje. Y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado y lo siguieron intentando durante días, pero sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran vanos. «Vaya con el hombre más fuerte del reino. Ni siquiera puedes abrir ese montón de lata», gritó Julieta con frustración. Cuando el caballero regresó a casa, otra vez Julieta le chilló: «Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre, y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo». «No es mi culpa, si estoy atrapado en esta armadura. Tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera si no hubiera podido comprar hermosos castillos y caballos para ti y para Cristóbal?» «No lo hacías por nosotros», argumentó Julieta. «Lo hacías por ti». Ya, palabras son fuertes, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que hacemos cosas por los demás? Por eso creemos que somos buenos, generosos y amorosos. Y eso está escondiendo un profundo egoísmo, ¿no? Lo estoy haciendo por mí. Por mí. Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que, si no se quitaba la armadura, pronto Julieta y Cristóbal realmente se marcharían.
Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. En algún lugar debe haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura, pensó. Desde luego echaría de menos a Julieta, a Cristóbal y el elegante castillo. También temía que en su ausencia Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse. Así que una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre, porque llevaba sobre su hombro una bolsa con los colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas, cuentas de vivos colores que hacían aparecer y desaparecer, y graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. «Hola, Bolsa Alegre», dijo el caballero. «He venido a decirle adiós al rey». El bufón miró hacia arriba. «El rey se acaba de ir». Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. «Cuando la armadura desaparezca y estés bien, sentirás el dolor de los otros también». Ay, no, esperen que me salté una hoja. Espera, ahí va acá. «No hay nada que él os pueda decir», le dicen. «¿A dónde ha ido?», preguntó el caballero. «A una nueva cruzada. Si lo esperas, habrás perdido el tiempo». Todo esto le dice Bolsa Alegre, ¿no? El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada. «Oh», suspiró, «podría morir de inanición dentro de esta armadura antes de que el rey llegara. Quizá no lo vuelva a ver nunca más». El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura, pero por supuesto, la armadura no se lo permitía. «Eres una imagen muy triste de ver, ni con todo tu poder tu situación puedes resolver», le dijo Bolsa Alegre. «No estoy de humor para tus insultantes rimas. ¿No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por una vez?». Con una clara y lírica voz, Bolsa Alegre cantó: «A mí los problemas no me han de afectar, son oportunidades para criticar». «Otra canción cantaría si fueras tú el que estuviera atrapado aquí», dijo el caballero. Y Bolsa Alegre continuó: «A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la tuya ya la has encontrado». «Ay, no tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura», dijo el caballero. Y dicho esto, se dispuso a partir. Pero Bolsa Alegre lo llamó y le dijo: «Caballero, caballero, hay alguien que puede ayudarte a sacar a la luz tu verdadero yo». El caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado. «¿Conoces a alguien que me puede sacar de esta armadura? ¿Quién es?». «Tienes que ir a ver al mago Merlín, y así lograrás ser libre al fin». «Merlín,
El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. Sí, sí, él mismo es. Merlín solo hay uno, ni dos ni tres. Pero no puede ser, dijo el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Y Bolsa Alegre le replicó: es verdad, pero aún vive ahora. En los bosques el sabio mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo lo voy a encontrar ahí? Y Bolsa Alegre, sonriendo, le dijo: aunque muy difícil ahora os parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalá Merlín apareciera pronto. Voy a buscarlo a él, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud. Y por poco tritura los dedos del bufón con el guantelete. Bolsa Alegre dio un grito. El caballero soltó rápidamente la mano del bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estés bien, sentirás el dolor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. Y ahí va el caballero a buscar a Merlín para que lo ayude a salir de su armadura, ¿no? Cómo poder resolver este dilema, que el haberse aferrado a su personaje, a su máscara, ahora se encontraba atrapado en ella. Y así nos encontramos todos prisioneros de una imagen, de una idea de nosotros mismos. Y lo que Bolsa Alegre le dice es que así, si él logra quitarse esa armadura, va a encontrar a su verdadero yo, y no este falso yo, que es el que todos representamos cada día en esta obra de teatro. Bueno, los espero en la próxima para continuar con el capítulo 2. Espero les haya gustado y bueno, y que si tienen alguna reflexión me la dejen por ahí en los comentarios. Chao, nos vemos.